Esta historia comienza en una improvisada mesa con unos maravillosos granos de café y en una esquina del Upper West Side. Llamé a Luis Carlos de la Lombana a hacer algo que a él y a mí nos encanta: improvisar. Para mí es un gran privilegio tenerte aquí y compartir este café improvisadísimo pero delicioso. Muchas gracias. Nos huelen a una cosa, quiero que huelas. ¿Qué recuerdas? ¿La tengo que adivinar? Granos? No, si se te viene alguna memoria, si no está todo bien. Pensé en lobos, no sé por qué. En lobos. A ver, igual es... Sí, bueno, me ha venido... Creo que no lo he hecho aposta, aunque suene poco creíble por la obra de teatro que he escrito, El salto del lobo. O ha habido algo de aullido, o ha habido algo de lobos, el animal, ¿sabes? Luis es uno de los actores españoles más famosos de Nueva York. Detrás de su éxito, crisis, reinvenciones y jugadas que le han permitido salir adelante usando sus talentos. Desde patear y hacer piruetas con un balón en una liga de fútbol profesional, hasta los libretos más complejos que ha tenido que memorizar por días, por años, para lograr lo que siempre soñó. Lo mismo que ha soñado en la cancha y en los escenarios. Pues mira, yo también pienso... Creo que hay un río que es el anhelo mío de conmover y comunicar. Me acabas de hacer ver, que no lo había pensado nunca, porque siempre he pensado que yo quería conmover y comunicar desde que me empecé a dedicar a ser actor, pero me acabas de hacer ver que en mí había algo más que el querer jugar al fútbol. Y quería jugar al fútbol de tal manera que conmoviera y comunicara, o que ilusionara, que hiciera feliz a la gente. Lo mismo que ha soñado y lo ha llevado a vivir soñando. Su riqueza, que más cuidados le ofrece. Así comenzamos esta historia, con Luis Carlos de la Lombana en esta experiencia de café por las calles de Nueva York y con Libre. Que me cuentas esta historia del escudo de tu familia, de tu barrio. ¿Podríamos decir que ese café te llevó a algo familiar? Coincide que mi apellido es La Lombana, es un barrio de La Cavada, que está en Cantabria, en un pueblo que se llama La Cavada. La Lombana es un barrio y de ahí viene el apellido de mi familia, ¿no? Que se supone, una lombana es una loma alta, ¿no? Una loma pues un poco más alta, ¿vale? No es una montaña, pero es una loma alta. Y de ahí surge el apellido, y el escudo de la familia son dos lobos. Gracias, estoy aquí. ¿Se puede saber qué te pasa? Que siempre que venimos al sofá me haces lo mismo. Luis Carlos, ¿qué es lo que más te gustaba hacer cuando estabas chiquito? Fútbol. Fútbol y más fútbol. ¿Cuál era tu sueño en ese entonces? Yo quería ser... mi madre todavía se acuerda y decía: yo quiero ser futbolista y hacer feliz al mundo. Eso le dije una vez a mi madre, todo emocionado. Que además creo que se rió, se echó a reír. Claro, yo tenía 6 añitos. Y dice: ¿qué cosas dices? No sé qué. Y yo: no te rías. Bueno, me pillé un cabreo. ¡No te rías, es verdad! Llegué a entrenar con el Real Madrid. Era bueno, ya había pasado las pruebas y eso. Y me tuvieron ahí una semana como de prueba, pero nunca lo sabré, porque también es verdad que yo a las 9 llegué a mi casa varios días seguidos. Fue como lunes, martes, miércoles. Fue una semana que fue varios días. Y yo recuerdo que llegué a mi casa como a las 8:30 de la tarde o las 9. Y digo: yo no puedo estudiar en el colegio. Yo creo que tenía 13 años o por ahí. Digo, 13 o 14. Digo, yo no puedo estudiar... Creo que tenía 14. Y yo no puedo estudiar así. O sea, yo ya estaba en un curso en el que ya estabas a punto de entrar en el bachillerato, y era importante ya sacar buenas notas y había que estudiar bastante, y a mí eso me agobiaba bastante también, de decir: oye, me encanta el fútbol, pero si voy a volver a casa a las 8:30, 9, no sé cómo voy a estudiar desde las 9 de la noche, ¿me entiendes? Y bueno, pues yo mismo dije: oye, yo no quiero seguir yendo, pero... Acá hay una conexión que me parece muy importante, y es como, a pesar de que parecen muy separadas estas dos imágenes de Luis Carlos queriendo ser una gran figura del fútbol en el mundo, diciéndole a su mamá: mamá, quiero jugar fútbol porque quiero ser feliz al mundo. Y Luis Carlos dedicándose al teatro por lo mismo, porque quiere conmover y hacer feliz al mundo. Sí. ¿Cómo has llevado el balón a la tarima? Joder. Tuché. Pues mira,
creo que hay un río que es el anhelo mío de conmover y comunicar, que ha estado siempre presente en mí, porque no solo entonces, entiendo yo en ese momento, no solo entonces jugaba al fútbol, sino que me acabas de hacer ver, que no lo había pensado nunca, porque siempre he pensado que yo quería conmover y comunicar desde que me empecé a dedicar a ser actor, pero me acabas de hacer ver que en mí había algo más que el querer jugar al fútbol. Y quería jugar al fútbol de tal manera que conmoviera y comunicara, o que ilusionara, que hiciera feliz a la gente. Estabas conectado con la emoción que genera el fútbol. Sí, además me acuerdo que había visto cosas de la celebración, la comunidad. Pelé, Maradona, toda esa gente que cuando les veías te hacían vibrar, te hacían, ¿sabes? Pelé hacía tijeretas, Maradona se regateaba mucho, había algo de espectáculo en ellos. Pero yo creo que me estás haciendo ver que, ahora que lo pienso, que yo asociaba eso de hacer feliz a la gente por lo que a mí me podía llegar a hacer feliz futbolistas como Maradona o Pelé, sobre todo, que hacían esas piruetas en el aire, la tijereta, esa cosa que ya es un poco más que fútbol, que es espectáculo, ¿no? Y luego me encantaba rematar. Yo levantaba, siempre tengo mucha flexibilidad, siempre he levantado mucho la pierna y me decían, pareces un bailarín jugando, te viene de cabeza y le das con la pierna, daba de volea así, en vez de rematar de cabeza, y levantaba la pata así, y hacía ¡pum! Y la metía con la... Y me gustaba hacer tijeretas, voleas, chutaba muy fuerte, saltaba bastante, regateaba mucho, o sea, era todo como muy energético, muy vivo, y había ese punto de saltar, de no sé qué, de espectáculo. De espectáculo. Pero bueno, lo digo con modestia, no soy Pelé y tal, pero es verdad que era mi ídolo, y a lo mejor por eso pues me gustaba esa cosa en el campo, ¿no? Y en ese momento no te imaginabas en las tarimas haciendo teatro. No, en absoluto. No te imaginabas como un actor, no te imaginabas cantando. A ver, hay una cosa graciosa que siempre digo y estoy convencido que no me la he inventado. Y es que yo de niño estoy convencido de que yo decía lo de que quiero ser futbolista y hacer una película con Almodóvar. No sé por qué, yo no quería ser actor, yo quería ser futbolista. Pero a mí me suena que yo de niño, siempre lo he dicho, que decía que quería ser futbolista y hacer una película con Almodóvar. Yo no sé si es porque había visto alguna en la tele o porque le veía a él y me hacía gracia alguna vez en la tele. No tengo ni idea, porque en mi cabeza lo último que estaba era ser actor. Bueno, como te gusta improvisar y te gusta estar bajo presión, te invito a que le pongas la presión a esa French Press. ¿Esto así? Sí. A ver. Acostumbraba al café instantáneo. ¿Y ahora qué? Nada, ahorita lo vamos a servir. Ah, vale. Oye, ¿y esto? ¿Cuánto vas mundo a ver que es el café más rico que te vas a tomar. ¿Por cómo olía? Sí. Ahora cuando... Por la prosperidad. Aulla. Cuando lo tome voy a aullar, ¿no? Por el fútbol y el teatro. ¿O esta noche cuando no duerma? No. Oye, qué bonito, por el fútbol y el teatro. Por el fútbol y el teatro. Bueno, en la obra que he hecho hay una escena que es absolutamente futbolística. Pero vamos, no te imaginas cómo. Bueno, yo siento que tú podrías ver que es muy diferente lo del fútbol a lo que haces en el teatro, pero con lo que me cuentas todo está súper conectado. Cuando me has hecho hoy pensar eso me he quedado alucinado. O sea, me has dejado como... Es que ha sido touché absoluto, ¿no? Cuando saltas... No sé cómo lo has dicho, de la cancha a la tarima o algo así. Pero que la ligazón es el espectáculo, es curioso. O sea, yo creo que sí, que quería dar espectáculo más allá de jugar, o incluso más allá de jugar bien, me encantaba ganar. Pero es verdad, me has hecho ver que en mí había un componente de querer dar espectáculo. Pero porque mis ídolos daban espectáculo. ¿Eras tímido, Luisca? Era muy tímido con las chicas. O sea, yo tengo anécdotas muy graciosas que las miro con mucha ternura de entrar en una discoteca y estar mirando a una chica y estar pensando, ¿qué le digo? Y entonces me venían... Y yo debía de pensar que había, pues como un poco Woody Allen, ¿no? Como que había que decir la palabra mágica a esa chica, que a lo mejor me estaba mirando, pero yo estaba, ¿qué le digo? Y se ponía nervioso. A la que la miras la cuarta vez, la chica y dice, uff, quita, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿qué le digo? Y se abrían las luces de la discoteca de que ya había que irse a casa, porque el turno para los de 16 años que te digo, acababa a las 10. O sea, entrabas a las 7 y a las 10 te cerraban y luego ya había un turno más para gente más mayor, pero con 16 años te ibas a casa a las 10, 10 y media. Y yo me había pasado a lo mejor pues la noche mirando a esa chica que me gustaba, ¿no? ¿Qué le digo? Y claro, el miedo a hacer el ridículo sería tal que pensaría que tenía que llegar con una cosa ahí como Oliver Twist, ¿no?
o una, no sé, de Mark Twain, ¿no? Hola, ¿qué tal? El miedo al rechazo. Y al final, claro, pues... Claro, cuando has querido ser futbolista y hacer feliz a todo el mundo, pues claro, no puedes hacer el ridículo con la primera que pase, ¿no? Después, ¿cómo empiezas a afianzarte? ¿Crees que empezar a hacer, en qué momento empiezas a hacer teatro? ¿Y en qué momento esa inseguridad del qué le digo, te empieza a dar fortaleza para aprenderte estas obras de teatro magistrales y no tener miedo con qué decir? Nunca lo he desligado, es decir, yo creo que hay muchos actores, a ver, nunca lo he desligado, ahora ya no me da tanta vergüenza, pero yo he tenido vergüenza, vamos, hasta hace bien poco, yo creo, y todavía la tengo un poco de romper el hielo, ¿no? Ya con la edad, pues hombre, yo qué sé, ya, hola, ¿qué tal? Y si te manda la porra, pues bueno, pero nunca he sido el típico que está sueltísimo y tal. Sin embargo, el escenario, pues bueno, pues es el sitio en el que a lo mejor si me involucrara así cada vez que voy a un bar o a un sitio que veo una chica que me gusta, vamos, estaría encantado de la vida. Pero creo que la gente a veces piensa, si sales al escenario lo normal es que luego vayas por la vida súper suelto, y no necesariamente. A lo mejor luego estás en el escenario y estás muy metido, muy concentrado, y es donde tú te vacías. Y yo he conocido gente que son gente que siempre me ha traído mucho, esas personas que son súper tímidas en la vida y les ves en un escenario y te quedas como wow. A mí esa gente me parece fascinante. El tímido que en un escenario de repente es como... A mí eso me fascina. No es mi caso porque yo no soy muy tímido, pero reconozco que hay muchos casos de personas que... Y hay mucha asunción por los de fuera que dicen, bueno, luego en la vida real será... Y te dicen, vamos, mucho más que yo, pues ya te digo, yo todavía me puede dar vergüenza y tal, pero es que hay gente que es súper tímida luego en la vida real y en el escenario te comen. Cuando tú estás en el escenario tienes otros miedos diferentes, porque yo creo que siempre hay nervios, pero cuando estás en ese momento se te van esas inseguridades, esas dudas que puedes tener en el bar de la esquina de tu casa tratando de conquistar a una mujer que nunca has visto en tu vida. Sí. Cualquiera pensaría, pero si es un actor, qué fácil, actúa, hace un papel. Ya, pero eso no lo hace el papel de conquistador. Ya, ¿qué pasa, Luis? No, eso no. En mi caso no sé. A ver, yo creo que... ¿Cuál es la diferencia para una persona que no entienda la profundidad de lo que haces? Hay un miedo al rechazo, hay un miedo a hacer el ridículo, hay ego. O sea, tú en el fondo a veces no te prestas a llegar a una chica y decirle, es que no te lo sé decir todavía, la frase mágica, porque no la tengo todavía, pero algo como para que le pueda llamar la atención, porque tú no te puedes permitir hacer el ridículo, claro, tú con tu ego, ¿me entiendes? En el fondo falta humildad a veces. Esa cosa de que te están rechazando y tú con tu ego, pues claro, no estás acostumbrado a que no. Entonces puede haber algo de eso también, ¿no? Un actor en un escenario que le aplauden y tal, a lo mejor luego que se dé con alguien que le mire así y diga, déjame en paz, guapo, ¿sabes? Porque algo así le deja de piedra, porque es lo último a lo que está acostumbrado. Entonces exponerse a eso puede tirar para atrás. Pero bueno, no es mi caso, yo ya también he aprendido a reírme de mí mismo y es más, yo creo por timidez. Pero te digo distintas variantes, ¿no? Y luego hay una cosa que es la fuerza de la vocación, es decir, tú tienes mucho miedo al rechazo o al hacer el ridículo, pero tu vocación te puede llevar por otro lado a querer dar, y tu generosidad, a esto tengo que hacerlo, ¿no? Esa cosa de que estás viendo una obra de teatro y estás en la butaca y lo estás viendo y estás tú como, es que tengo ganas de subirme al escenario, porque te tira mucho ese sitio. Mientras que a lo mejor, salvo que uno sea un verdadero mujeriego, un tío que tiene verdadera vocación por hablar con chicas, por seducir a chicas, pues ese sí lo va a tener, pero si no, tú no tienes vocación, lo que tienes es, pues a lo mejor el que te encantaría ser un conquistador o te encantaría no tener esa timidez porque irías mucho más libre por la vida, pero no tienes esa cosa del mujeriego o del Don Juan o del que tiene su vocación hay gente que su vocación es seducir mujeres. Uh-huh. Y la de un artista en un escenario es salir al escenario, seducir tu audiencia. Y si no seducir, entregar a la audiencia lo que su trabajo, ¿no? Y que les llegue. Entonces ahí es más fuerte la vocación que el miedo a ser rechazado o el miedo a hacer el ridículo, que también lo tienes. Y de hecho, en los primeros años de actor, yo lo pasé bastante mal. Has hecho muchos ridículos en tarima, te sentiste rechazado, se te olvidó algo y no supiste actuar. Yo creo que he sido mi principal crítico, mi principal incluso enemigo durante bastantes años,
porque si miro para atrás, muy pocas veces, y no lo digo presumiendo, pero muy pocas veces he hecho el ridículo y lamentablemente muchas veces he temido o me he autocensurado porque creía que no lo estaba haciendo suficientemente bien y lo único que estaba haciendo era tirar piedras en mi propio tejado porque nunca estaba contento con nada, que siempre tenía que salir del escenario y sentir que había estado fenomenal y eso era ego, todo eso con los años lo vas mejorando y era inexperiencia. Yo no entendía algo tan sencillo y en el fondo no me lo reprocho porque aunque fue duro para mí y fue mucha autocensura, no me lo reprocho porque en el fondo sé que nace de una vocación y unas ganas de hacerlo bien y de ser bueno en lo mío. De disfrutarlo. No lo disfrutaba nada, pero tenía unas ganas tan grandes de hacerlo bien que es lo único por lo que no miro con ternura a ese chico de 20 años que cometía el error que te voy a decir, que es el de que uno no entiende algo tan básico como que tú con 20 años no puedes tener la experiencia de alguien de 45. No puedes. No. Y yo quería salir del escenario sin darme cuenta, por supuesto, como alguien que lleva ya con muchas tablas en un escenario. Yo quería sentir eso y estaba buscando una quimera. Entonces salía como... Y la gente me decía, ese está muy bien. Y yo me he tirado años haciendo buenos trabajos, ya cuando ya entraba en cierta edad, en los que yo todavía me censuraba. Y ya llegó un día, un amigo mío me lo dijo, dice, mira Luis, ¿tienes una batalla contigo? Me lo notó. Fue aquí en Nueva York, además, haciendo la Estrada. Y como la última semana, a falta de 10 días, yo había hecho 40 representaciones ya, y de muchas cosas, y me dice, ¿tienes una lucha contigo? Digo, es verdad, porque él me lo notaba, que yo salía del escenario siempre... Tenso, me hubiera dándote gustado, duro. sí, y me dice, siempre se puede hacer mejor y siempre se puede hacer peor. Métetelo en la cabeza. Siempre se puede hacer mejor, pero siempre se puede hacer peor. Y dicen mucho los maestros de acting siempre, it's not about you, it's about the character. Y es verdad. Y te lo dicen porque ven en las escuelas y en la gente que va a hacer cursos, cuando tienes tus 20 y tantos, 30 y algo, todavía, que estás pensando en cómo lo haces tú. Y es como, quítate de en medio, déjanos ver tu trabajo. Quítate de en medio. Y ese juzgador pues puede venir por 1000 cosas, ¿sabes? 1000 cosas de atrás, de autoexigencia, de... Sí. Yo siento por lo que me cuentas, no sé, se me vino una imagen mental cuando dices que cuando eras más joven pensabas que tenías muchas tablas y querías tener muchas tablas. Y no podía, tú Después no puedes. fuiste subiendo y fuiste acumulando tablas y tablas y diste el salto del lobo. Bueno, el salto del lobo... Que es una historia, de pronto esa autoexigencia no viene con algo, ¿tu papá era muy exigente contigo? Bueno, era un poco exigente conmigo. Si no se puede negar que era una figura que, bueno, ejerció en su lado autoritario fuerte en algunos momentos. Incluso era una constante en el sentido de que esa presencia estaba. A la vez era un gran protector que daba una seguridad tremenda en casa, en la familia, en el sentido de que tú sabías, yo siempre he dicho, ¿no? Es como que en la puerta de la cueva hay un pater ahí, que es que ahí no entra nadie. O sea, si él no quiere, nadie va a entrar a hacernos daño. Pero luego se gira, entra en la cueva y a lo mejor él impone mucho, tiene sus normas e impone. O sea, entonces toda esa seguridad que te da puede ser mermante también, porque al final estás muy protegido, muy defendido por alguien que es como, ¿sabes? Muy duro para afuera, pero también duro para adentro, de alguna manera, ¿no? Pero luego tenía su lado también artístico, cantaba, la poesía, no sé qué. Entonces era un personaje muy interesante, muy magnético y con una riqueza que me aportó muchos colores, pero es verdad que yo creo que ese lado de él me hizo ser muy autoexigente conmigo y la obra de teatro que he escrito va de eso, va de... ¿Cuándo empezaste a escribir la obra de teatro? ¿Justo cuando empezaste a fluir más en el escenario? Unos años después, 6 años después. Fue más a raíz de su en relación con su fallecimiento, que también había pasado... Cuando muere tu papá empiezas a escribir la obra. No, en realidad mi padre fallece antes de que yo haga esta obra, de la que te comento que un día en el escenario, ya tras hablar con mi amigo Nacho Blanco, que me dice, siempre se puede hacer mejor y siempre se puede hacer peor, al día siguiente me veo otra vez igual que siempre y digo, yo de esto sé, se acabó. Y ya salí al escenario y desde entonces fui muchísimo más fluido. Mi padre ya había fallecido en ese momento, pero es como si hubiera llegado como con efecto retardado. Es decir, yo con efecto retardado he asumido
que me estaba despidiendo de él. Su figura ha estado presente incluso en sueños y todo, ¿no? Y la obra me ha permitido hacer como un ritual de despedida de él, pero también un ritual de sanación conmigo y de soltar el lastre de cierta autoexigencia y darme cuenta de que en el fondo el personaje, y ahí hay un punto en común probablemente conmigo, está buscando la aprobación del padre incluso post-mortem. Por eso en su vida se va convirtiendo en un alter ego del padre para conquistar a una mujer y actúa como un personaje de aquellos guateques que canta boleros, tal, todo lo que era la época de mi padre, ¿no? Y es en el fondo porque él no se está sintiendo lo suficientemente seguro para ser como alguien más actual, sino que tiene un poco ese espíritu obsoleto de aquellos años en los que el padre fue joven y bajo el disfraz de que le hubiera gustado vivir aquellos años con su padre y ser un amigo del de su pandilla, lo que realmente hay es que le hubiera gustado ser él. ¿Por qué? Porque su padre se ha muerto sin haberle dado realmente a lo mejor esa aprobación. ¿Y la está buscando cómo? Siendo un alter ego de él. Si no me lo dijo, me imagino que si me comporto como él, obtendré su aprobación, porque entiendo que él a sí mismo se gustaba, ¿no? Pero bueno, lo que va a revelar la obra al final pues es un poco una sorpresa en ese sentido. Wow. Y que hay que saltar. Qué acto tan sanador el de escribir, Ah, ¿no? sí. ¿Cómo soltaste tu autoexigencia de años en las letras? Generosidad o por lo menos ganas de vaciarme y que se comparta a otra gente, o sea, y me conmueve mucho conmover y comunicar, pero sí digo, o sea, a ver, generosidad, que quiero entregar, porque me encantaría ver a otra gente que tras ver la obra me dice, ay, a mí me ha pasado esto y que les pueda ayudar o que les pueda dar un reflejo, y muchos padres, ojalá muchos padres vieran eso. Es importante lo que escribiste, además porque como los lobos viene muy desde adentro, es un sonido muy emocional. Quería hacer una pregunta de la relación con tu padre. ¿Tu papá aceptó tu lado artístico? Ah, totalmente. ¿Él era feliz viéndote en tarima? Ten en cuenta que él, claro, él lo veía como una prolongación de él. Él decía, hombre, no es que lo fuera diciendo por ahí, pero yo sé, o sea, yo, claro. No, pero te lo dijo a ti, porque no importa. Sí, o sea, sí. Él te reconocía y se sentía decía, orgulloso. hombre, es que sales a mí, claro. Él era muy orgulloso de, hombre, claro, si es que tu padre tiene esta vena artística, como tu padre que canta, ¿no? Tenía esa tendencia un poco, ¿no? A verlo como una extensión, que eso también está en la obra. Veía como una extensión de sí mismo, ¿no? De alguna manera, pero no tampoco de una manera muy halagadora. No, que tampoco de una manera muy anulante, ¿no? En el que todo viene de él y todo es por él, no, hombre. Pero sí que él tenía esa cosa, el orgullo de su padre, de, claro, ¿cómo no va a ser el chico buen artista si es que, claro, su padre? Bueno, seguro él no pudo serlo. Claro, por eso te digo por eso se dedicó a los números, por los miedos de su época, de sus padres. Bueno, Eres es que mi padre se quedó no puedes ser huérfano con artista. 15 años y mi padre no tuvo elección. Y de hecho, él en la obra también lo comenta, es que claro, es muy autobiográfica. Él contaba cómo en Barcelona le hicieron directivo muy joven, con 22 años nada más, del Banco Santander. Era, creo que el director más joven que había en una agencia, ¿sabes? Brillantísimo, a los 22, Sí, 22 era años, director. porque creo que en Madrid cuando se queda huérfano se va allí y supongo que sentía una presión enorme, porque es lo que pasa a la gente que se queda huérfano siendo niño y les toca a ellos sacar adelante a su madre y ya tal, que tienen tal presión encima que acaban haciendo de más. Y yo creo que él, por lo visto, abrió cuentas como un loco y el de Madrid llamó a los de Barcelona y digo, oye, este tío es un portento. máquina. Porque es que, ¿sabes? Además, creo que los amigos que yo he conocido alguno de aquella época de Madrid me dicen, no, es que llegó a Madrid y organizaba guateques, vivía en una pensión el hombre cuando llegó y organizaba guateques allí en la pensión conmigo, que estaba también en la habitación de al lado, no sé qué, y no veas tú la de chicas que venían y tal, y veían cantar y cómo animaba a la gente, siempre estaba animando. Y luego he sabido de algún amigo más de sus distintas épocas de joven, que era como un gran animador, ¿no? Y que generaba, y que él convocaba a la gente, ¿no? Y vamos a quedar para un guateque y tal, y se ponía a cantar y tal. Era medio presumido también. Este no tenía problemas para hablar con las chicas en los bares. ¿También has sanado algo por parte de mamá a través de tu obra? Sí, ella es el motor que hace que todo cambie, ¿no? Que lo fue también en mi vida. O sea, yo era menos autoritaria, más hijos volad, de hacer con vuestras vidas siempre. O sea, mi hermana ha vivido en China, yo aquí en Nueva York, o sea, y a ella le encantaría que yo estuviera a su lado, seguro, pero... Y no es que a mi padre no le gustara que voláramos, pero ella es otro espíritu en ese sentido y es un poco la que a lo mejor, de eso en la obra que he escrito, es la que trata de parar ese viaje de despedida entre el padre y el hijo, en el que el padre sigue conduciendo el coche como cuando estaba vivo,
y el hijo lo está reproduciendo en su cabeza, ¿no? Hace su vida en Nueva York, pero en su mente se sigue en ese viaje de Madrid a Santander, como iba yo con mi padre con el coche, pues igual. Y el padre conduciendo el coche, que es como una metáfora de su vida. Su padre sigue conduciendo su vida y él sigue buscando la aprobación del padre y el padre ya no está. Y la madre para ese coche. Pues qué divino todo lo que te da la vida, como poder estar en las tarimas, poder haber dado este salto del lobo, que para mí es como el inicio de tu sanación. Sí. Has tenido unos procesos súper bonitos a través de tus talentos, ¿no? Lo que me contaste de la inseguridad con tu cuerpo, cómo te llenas otra vez de seguridad en las tarimas, cómo de un momento a otro también te empiezas a llenar de ese reconocimiento divino, a pesar de que por otro lado has tenido miedo al rechazo. Esta historia con tu papá y tu mamá es súper conmovedora y lo más lindo es cómo has logrado en medio de ese proceso de sanación y de crecimiento personal ponerlo en letras. Sí. Y dejarlo ir sanando. Me parece un ejercicio, es un lujo, no muchos tienen esa No, es verdad que lo ha sido. posibilidad de expresarse a través del arte. Y siento que hay otra cosa que siempre me ha hecho curiosear mucho sobre la vida de los artistas, y especialmente de los actores. Yo siempre ando conectando vainas y haciendo hipótesis, es parte de mi locura. No todas las veces me salen bien mis conexiones, pero siempre he pensado que los actores terminan haciendo roles que los llevan a identificarse de alguna u otra manera a nivel personal. Los roles que has hecho, los que te han llegado por suerte o por cosas de la vida o por lo que sea, ¿tienen algo en común? Bueno, a ver, hay un papel que es Segismundo de La vida es sueño, que yo lo vivo como que yo soy Segismundo. O sea, a mí esto me lo dijo René Buch, el fundador de Repertorio Español, cofundador, que un día tomando una cerveza en un bar empezó a hablarme, no, sí, porque Segismundo la verdad que es un personaje que ya lo había hecho con él y tal, y es que te ha ido mucho y te encaja. Dice, es que tú eres Segismundo. De repente se quedó así pensando y dice, bueno, no es que te vaya bien, o sea, es que tú eres Segismundo. Nada más poderoso que contar una historia, porque las historias transforman. ¿De qué forma la historia de Segismundo, que has vivido con esta profundidad de llegarla a sentir en tu propia piel, ha sido parte de tu vida, de tus renovaciones, de tus crisis? A ver, Segismundo vive en una cárcel que le ha impuesto su padre, porque al nacer su madre muere en el parto y el padre interpreta que su hijo va a ser un problema enorme para el reino, un gran tirano y alguien que va a tener, o sea, el destino va a ser fatídico, porque los signos que da ese nacimiento, y además hay como tempestades y un eclipse el día que nace, además de la muerte de la madre en el parto, le hacen interpretar eso al padre, que es astrólogo y se dedica a leer las estrellas. Entonces le meten una torre y que Segismundo crece como un animal en una torre. No es mi caso, pero esa cárcel, si luego, por ejemplo, hablábamos del salto al lobo en ese coche que conduce el padre y que ya ha muerto, el personaje vive en Nueva York, está conociendo a esta chica la que va conquistando, pero siendo un poco como un alter ego del padre, sobre todo cuanto más cerca está de la conquista, ¿no? Ese tímido en los bares, para quitarse la timidez, tira de lo que es el papá y a lo mejor de repente se le quita esa timidez. Porque me digas, por relacionar un poco la vida con la obra. Sí, de pronto que estuviste mucho tiempo en la cárcel de la autoexigencia. Claro, entonces hay una relación que tiene que ver además con el padre y que Segismundo tiene. Y si de alguna manera la falta de aprobación del otro personaje, que no soy yo, pero que está basado un poco también mucho en mi vida, esa falta de aprobación del personaje del Salto Lobo tiene relación con lo que puede ser la vida sueño y al final tiene relación conmigo, porque yo tengo un amigo que me tuvo que decir un día, siempre se puede hacer mejor y siempre se puede hacer peor. Con lo cual, si te das cuenta, todo tiene su yugo del que hay que equilibrarse y ese yugo luego puede estar presente en tu vida porque lo asocias a un padre que no te supo dar la aprobación, que a él tampoco se la daba a lo mejor su madre, como era el caso de mi padre, ¿no? Entonces, ahí donde Segismundo y el que emerja a lo mejor de ti, que a lo mejor, pues, de repente, yo qué sé, en un momento de mi vida va a emerger, pues es lo que es la verdad, es el salto del lobo, es el salto a la vida, es que salga el verdadero príncipe que lleva dentro, ¿no? Entonces hay como mucha relación. ¿De qué forma Luis Carlos ha muerto para encontrar su libertad? ¿De qué forma Luis Carlos ha muerto? Yo creo que tenemos que morir de muchas formas para ser libres.
Esto algún día lo leí en un poema francés de los soldados de Gasquet y me quedó sonando que, claro, ellos lo hablan referente a una guerra, pero como nosotros nos reinventamos por medio de las crisis y las guerras, siento que la única forma de liberarnos de muchas cosas es morir de otras cosas, de otros hábitos, de miedos, de la posibilidad de volver a nacer, creer más en esa nueva versión. No siento haber muerto nunca. O sea, creo que me ha pasado como a Segismundo, que le encierran, le anulan, lo que quieras. Pero al final sale. También la vida de actor y de artista en Nueva York. No me imagino los retos que has tenido. Es un reto cada día, porque no es nada fácil. Yo sé, no es nada fácil. No es nada fácil. Y además, yo creo que un extranjero en Nueva York, que es una ciudad de extranjeros, ojo, pero actor, se complica un poco la vida en cuanto a que... Es que este es un país muy welcoming a muchos niveles. Voy a tomar más café, ¿tú quieres más? Sí, un poquito. Y de gente viajada, ¿eh? Y de escritores cultos, gente muy interesante también. Aquí tú compites. Pero el americano, como todos los países, porque es el más concesivo en este sentido de introducir papeles de extranjeros, es como en todos los países. Tú te vas a Colombia y no vas a encontrar un papel escrito para un alemán en casi ningún guión. No. Y en España pues tampoco. Y a lo mejor aquí encuentras uno. A lo mejor aquí aparece algún escritor que de repente, y sobre todo con los hispanos pasa mucho, pero como cada día son segunda y tercera generación, ya es un hispano nativo de aquí. Tenía casi más, llamaba más la atención cuando veías un papel para un hispano hace 30 años en un guión. Y lo sabía, pero lo sabía en Estados Unidos, no lo sabía fuera. Entonces, es complicarse la vida, pero menos que en ningún otro sitio, porque aquí vas a encontrar algún guionista que algún papel le va a hacer para eso. Pero en general, no se les puede reprochar que hacen lo mismo que todos los países, que es escribir guiones donde los personajes son Arthur, ¿sabes? Katie, ¿sabes? Son americanos. Entonces, en ese sentido, un actor extranjero en este país se puede estar complicando un poco la vida. Ya Luis Carlos se ha sentido como ese príncipe, y si eso tiene que ver con un sueño y en dónde, o si ya está aquí, o si hace parte de lo mismo. No sé, se me vino, estoy improvisando. No, hombre, un sueño bonito sería que en este país se conociera, por ejemplo, la vida sueño de Calderón de la Barca como se conoce Hamlet. ¿Descubriste tu príncipe? ¿Estás en proceso? Estoy en proceso. Estoy en proceso y no sé si seré un príncipe, pero... ¿Y ves de pronto ese príncipe viviendo acá por mucho tiempo o lo ves más en España, trabajando en una película con Almodóvar? No, yo creo que, a ver, ¿dónde lo veo? Lo vería entre los dos sitios, más en España. Pero ¿sabes por qué? Porque aquí me encantaría contribuir más, pero no sé si... Este es un país en el que para muchos eres un producto. Y el producto, la ley de la oferta y de la demanda es lo que reina. Y a lo mejor pues tienes un producto que para ti es fantástico y que es muy bien intencionado y que podría aportar muchas cosas, pero igual no lo quieren. Igual no lo quieren. Hay gente que está en el registro de patentes con cosas que ha inventado que serán fantásticas, pero si la gente no las quiere... No te escuchan, exacto. Ahí quedó. Divino, me encantó compartir este café contigo. Muchas gracias. Me quedo con la primera sensación y con esa fragancia de cómo empezamos esta entrevista, de cómo ese olor del café te llevó a la palabra lobo, conectar la importancia de ese animal, de todas esas características en tu vida. Con la raíz, ¿no? Me quedo con tu audacidad, con tu tierra, con tus raíces, con tu búsqueda de libertad y cómo, siendo audaz, no has dejado que la vida te atropelle ni que te mate, te has reinventado con el tiempo, así que divino, muchas gracias por tu tiempo. A ti también. Y que ese hombre lobo siga dando saltos hasta que se convierta en el príncipe que quiere ser, así que ¡cheers! Cheers. Me encantó, qué buena entrevista, ¿eh? Ah, pues gracias. Esperemos que haya quedado grabada.